manifestó de manera clara, poderosa, el Espíritu del Señor usando como instrumento, como vaso la vida de su iglesia. Pero no perdamos nosotros de vista, porque cuando uno se interesa, o como dice uno comúnmente, cuando uno se pica en la lectura de una porción de la palabra del Señor, como pudiera ocurrir en el libro de los Hechos, a lo largo de sus 28 capítulos, pues vamos a llegar a cierto capítulo donde va a dejar de ser mencionado Pedro y donde va a aparecer en escena Saulo, al cual por Pablo, y uno pudiera pensar equivocadamente que a lo largo de los 28 capítulos, los dos grandes protagonistas del libro de los Hechos es Pedro y Pablo. Y eso sería un error, hermanos, porque en realidad el protagonista del libro de los Hechos no es Pedro, no es Pablo, no es Esteban el mártir. ¿Están hablando del cielo? Ni distinguí, ¿era mi voz? Sí, ay, que Dios, qué feo. Bueno, sigamos. Es el Espíritu Santo. El protagonista es el Espíritu Santo. No es Pedro, no es Pablo, no es nadie de los que aparece ahí. Es el Espíritu Santo el protagonista. Así que teniendo esto en mente, vamos al libro de los Hechos, capítulo 4. Hoy el tema se llama abundante gracia. Y es importante, hermanos. Últimamente traigo cargas de otro tipo y es mi petición delante del Señor que cada mensaje no sea algo que simplemente guste, que endulce el oído, que no simplemente pudiera, como se dice coloquialmente, apantallarles. Realmente, hermanos, quiero que haya una mejor comprensión de lo que cada mensaje encierra. Eso le estoy pidiendo al Señor, y también le estoy pidiendo al Señor que cada mensaje lo atesoremos, que no simplemente lo escuchemos y quede ahí como en el archivo general de las predicaciones y estudios que hemos escuchado desde que el Señor nos adoptó como sus hijos, sino que realmente, hermanos, la enseñanza que encierra cada porción de la palabra del Señor afecte favorablemente nuestra vida, nos lleve a experimentar mayor crecimiento del que hoy tenemos. En otras palabras, como dice su palabra, que no seamos nosotros simplemente oidores, y de esos oidores olvidadizos, sino que realmente seamos hacedores de su palabra. Tenemos años en esta iglesia predicando de porciones completas, hemos predicado de libros completos, y eso nos lleva a conocer más la palabra del Señor, y eso nos lleva a conocer los pasajes dentro de su debido contexto, que hoy es el gran problema que en lo general la iglesia del Señor tiene. Sacar versículos fuera de su contexto, y eso nos hace cometer errores en la práctica. Y por eso, hermanos, digo esto porque así como hace 8 días yo explicaba brevemente qué es la soberanía de Dios, y les decía yo que Dios es el dueño de todo, absolutamente todo, porque Él lo creó, porque Él lo formó, porque Él lo sustenta hasta el día de hoy en sus poderosas manos. Y podríamos aquí aprovechar unos instantes para hablar de la naturaleza, algo tan sorprendente, algo tan exacto. Podríamos hablar de la distancia donde Dios, la distancia que Dios colocó entre la tierra y el sol, por ejemplo, y cómo esa distancia se ve afectada por la rotación a lo largo del ciclo que se cumple de los 365 días del año. Pero podríamos hablar de algo que a mí me encanta hablar, no del sol, sino hablar de la relación que tiene la luna con este planeta donde nosotros vivimos, y muchas cosas más. ¿Y quién creó todas estas cosas? Dios. Porque Dios es el creador de todo lo que existe.
Ahora, dentro de todas esas cosas creadas, nosotros somos parte de esa creación. Porque hace 8 días yo les recordaba, les compartía algo para recordar. Dios nos formó con sus propias manos en el vientre de nuestra madre. No estamos hechos por lotes. Dios se tomó el tiempo para formar nuestro cuerpo. Y solamente pensamos en el cuerpo, hermanos, pero también tenemos que pensar en que Dios diseñó un plan de vida para nosotros. Dios diseñó en algo que está tan desgastado y a veces perdemos la profundidad de lo que eso significa, pero Dios ha puesto un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Propósito, Dios nos ha hecho hoy sus hijos, nos ha adoptado como hijos y dentro de ese propósito nos ha incrustado dentro de una familia, la gran familia de la fe, y dentro de ese propósito nos ha puesto dentro de una iglesia local, que es esta iglesia local, y ahí vamos caminando. Y Dios nos ha permitido la familia sanguínea, y hoy somos lo que somos y tenemos lo que tenemos por ese Dios soberano. Y lo que Dios menos quiere ver, hermanos, en la vida de sus hijos es encontrar temor, encontrar ansiedad, encontrar preocupación, encontrar tristeza. Piense usted a veces cómo nos sentimos cuando alguien no nos tiene la suficiente confianza como para compartirnos algún problema que tiene. Y estoy hablando de la gente cercana, no estoy hablando del hermano, no, estoy hablando de la familia, de los hijos, o de algún otro pariente cercano que siempre estamos ahí buscándonos, conviviéndonos, etcétera, y de repente nos venimos a enterar por otra persona que está pasando por una situación delicada. ¿Y cómo nos sentimos? Tristes, decepcionados, diría yo, porque no nos tuvo la confianza para contarnos lo que está viviendo. Ahora imagínense, hermanos, cómo se sentirá nuestro Señor. Esa es una cosa que yo quisiera saber y nunca la voy a saber. ¿Cómo se siente el corazón de Dios cuando yo, como su hijo, en vez de sentirme seguro, en vez de sentirme en paz, en vez de sentirme confiado, me siento todo lo contrario, sabiendo lo que hoy sé? Platicando con el hijo de la hermana Cruz, con José, me decía una frase que aquí la traigo en la memoria, pero uno no sabe cuántas cosas no sabe, porque en realidad son más las cosas que no sabemos que las que sabemos. Sin embargo, cuando, hablando específicamente de la Escritura, hermanos, sabemos lo suficiente para saber, en primer lugar, por ejemplo, que Dios es el creador de todo lo que existe, de lo visible y lo invisible, y nos habla Génesis de eso, nos habla Colosenses capítulo 1 de eso, nos habla el Salmo 24 de eso, y nos hablan muchas otras porciones de eso. Lo sabemos. El problema es que permitimos que ese conocimiento que va a fortalecer de manera directa nuestra fe se vaya de nuestra memoria. Y la iglesia de Jerusalén, hermanos, Pedro y Juan es encarcelado, son amedrentados, ellos fueron metidos en la cárcel de manera violenta, de manera prepotente, de manera injusta. Podíamos acercar todas las agravantes y antes de soltarlos fueron nuevamente intimidados. Cuando son soltados, ellos van con la iglesia a contarles todas las cosas que les habían pasado. Y lo primero que la iglesia hace es orar. Y en su oración lo que hacen es reconocer en primer lugar que Dios es el Señor soberano. Y dice el verso 24 del capítulo 4, y ellos habiéndolo oído alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar. Qué manera de alabar a Dios. Y aunque no es la intención hablar de la oración, hermanos, ¿cuántas veces pasamos por alto, en primer lugar, cuando oramos, alabar a Dios?
Nos vamos directamente al problema, nos vamos directamente a la necesidad y nos olvidamos de que hay que glorificar a Dios y reconocerlo por lo que Él es. Pero esta iglesia estaba unánime. Esta iglesia, hermanos, estaba sintiendo la misma cosa. Y no es algo nuevo para esta iglesia, que ahora con el asunto del encarcelamiento de Pedro y de Juan, todos sintieron lo mismo, todos estaban juntos, todos oraron, no, lo notamos desde el capítulo 2. Es más, me estoy quedando corto. Empezó esta unidad desde el capítulo 1, cuando estaban en el aposento alto. Y aquí, hermanos, en donde hoy vamos a empezar a analizar, que es en el versículo número 31, dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con... Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía tener suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y vean ustedes la parte final de este verso: y abundante gracia era sobre todos ellos. Y de ahí tomé el título de este breve mensaje de esta mañana: abundante gracia. Porque cuando uno, esos de esa primera iglesia en Jerusalén, uno se puede llegar a preguntar por qué no está ocurriendo lo mismo. Porque el Dios de ellos, porque Dios no ha cambiado. Su amor por la iglesia y su amor por los no redimidos no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Su poder tampoco ha menguado. Su voluntad sigue siendo la misma, que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y su voluntad respecto a nosotros como iglesia sigue siendo la misma, que nosotros seamos ese instrumento en sus manos para que Él pueda utilizarnos. Si comparamos la iglesia de hoy con la primera iglesia de Jerusalén, es claramente notorio las ventajas que hoy nosotros tenemos en relación con ellos. Hay un montón de recursos espirituales hasta a nuestro alrededor para que nosotros crezcamos. Pero también hay un montón de recursos al alcance de nuestra mano para que nosotros, hermanos, seamos receptores más abundantes de la gracia de Dios. Me gusta pensar en cuáles son los conceptos correctos de cada asunto de Dios y su palabra para con la vida del creyente. Y muchas veces yo les he dicho, me gana la fuerza de la costumbre y saludo y les digo, el Señor te bendiga. Cuando me acuerdo, los saludo de manera diferente. Y les digo, que el Señor te siga bendiciendo. Porque el Señor no nos bendice hoy y nos vuelve a bendecir dentro de una semana, o dentro de un mes, o allá, cuando Él se acuerde. ¿Cuándo Dios nos bendice? Siempre. Y entiendo cuál es el sentido de saludar, el Señor te bendiga. Pero el Señor me bendice siempre. Ahora, si hablamos de bendición, la bendición de Dios está siempre presente en nuestras vidas. Ahora pensemos y llevémoslo al terreno de la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué representa en nuestra vida? No cada día, cada momento de nuestra vida. ¿Qué efecto está teniendo la gracia de Dios sobre nosotros? El problema, hermanos, es cuando nosotros encasillamos ciertas cosas, ciertos atributos de Dios o ciertos momentos en nuestra vida, como lo es la gracia. Y todos sabemos lo que Pablo dice allá en Efesios. Bueno, el Señor dice a través de Pablo, allá en Efesios capítulo 2, verso 8, donde dice que ¿por qué?
Y decimos, sí, ya sé qué es la gracia. Bueno, y si no sé muy bien el significado correcto del concepto, que por gracia soy salvo por medio de la fe. Y eso es un error. No es que sea un error que la gracia de nuestras vidas en el momento de nuestra salvación. No, eso no es un error. Lo que es un error es pensar que ya el Señor derramó su gracia, ya fuimos receptores de su gracia y el Señor guardó la gracia en relación a nosotros en el cajón de su escritorio. No. La gracia de Dios inclusive empezó a obrar antes de nuestra salvación. Y ha venido derramándose todos los días, cada momento, en cada circunstancia, en lo que nos alegra, en los objetivos alcanzados, en todo lo que nos da alegría, pero también en los otros momentos que a nadie nos gusta pasar, que son los momentos de dificultad, que son los momentos de tristeza. Pero aún en esos momentos, hermanos, la iglesia, los hijos de Dios, somos receptores permanentes de su gracia. Esta mañana estamos aquí, nos hemos gozado tanto entonando estos hermosos himnos. Todo lo que hemos experimentado el día de hoy, hermanos, es por la gracia de Dios. Y eso es solo por citar un ejemplo. Pero hoy lo que usted es y lo que yo soy es por la gracia de Dios. Lo que somos y lo que tenemos no es nuestro. Es por la gracia de Dios. Y aquí la iglesia, hermanos, dice en el versículo 32, y la multitud de los que habían creído de un corazón y un alma, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hace 2 capítulos atrás, para ser exacto, en el capítulo 2, verso 45, ya pasamos por un versículo similar. Y dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y será la segunda o tercera vez desde que empezamos el libro de los Hechos que yo les he dicho, ha habido mensajes que yo me siento en deuda delante del Señor. Y uno de esos mensajes fue cuando pasamos ahí por el capítulo 2, verso 45. Porque sentí que, como se dice coloquialmente, que le hizo falta sacarle jugo a eso. Explicar cómo fue posible que estos hermanos de la primera iglesia en Jerusalén pudieran vender sus propiedades y repartirlo a cada uno según la necesidad que había en los hermanos. Por eso les decía hace unos minutos, son más las cosas que no sé. Pero es lo hermoso, hermanos, y lo digo esto por un acto de honestidad, de sinceridad, pero también al mismo tiempo tratando de incentivarlos a que leamos de manera metódica y sistemática la palabra del Señor para poder comprender toda la riqueza que la Escritura encierra. Y cuando llegamos aquí, en un versículo casi idéntico, en el capítulo 4, verso 32, se vuelve a tocar el mismo tema, donde los miembros de esa iglesia, nadie decía tener nada suyo, sino que tenían todas las cosas en común. Y es lo que quiero explicar. Y miren que he estado ocupado orando diciendo, Señor, tú sabes mis incapacidades. Pero lo que quiero plantear es simplemente que esta iglesia supo algo tan simple y que no había podido compartirlo así. Esta iglesia supo quién era el dueño de todas las cosas. Esta iglesia tenía el Antiguo Testamento en sus manos. El Nuevo se escribió tiempo después.
Pero esta iglesia en Jerusalén conocían la palabra de Dios. Lo vimos la semana pasada, cómo sacan uno de los salmos de David y lo aplican correctamente, sabiendo lo que en ese momento la iglesia estaba pasando. Si yo les hubiera preguntado al dueño de tu casa, pues seguramente usted hubiera mentalmente recordado lo que dicen las escrituras, no las sagradas escrituras, las otras escrituras, las que les entregaron cuando usted fue con el notario público y dicen ahí Carlos de la Rosa, etcétera, dueño de la casa. Y a lo mejor se acuerda usted de si le hubiera preguntado y su vehículo de quién es. Pues es mío. Y ese es el punto. Mientras uno no llegue a comprender, a vivir, a experimentar la soberanía de Dios. ¿Quién es Él, siendo Él el soberano? ¿Y quiénes somos nosotros? Y cómo su gracia ha obrado en nuestras vidas, hermanos. Y ahorita lo quiero enfocar en el aspecto material para que el ejemplo me sirva a mí para que quede más clara para ustedes la explicación. Les decía hace un momento, soy lo que soy gracias a la gracia de Dios. Gracias a la gracia de Dios. ¿Y por qué soy lo que soy y tengo lo que tengo gracias a la gracia de Dios? Porque no merezco nada. Todo ha sido parte de una obra del Señor que me ha provisto de forma inmerecida. Y cuando digo no merezco, no me estoy flagelando, no me estoy autoflagelando y echándome al piso para que alguien me levante, no. Sino que estoy reconociendo que yo no soy dueño absolutamente de nada. Que no hay un dueño sobre esta tierra, el dueño está en los cielos. Y si hablo de mi casa, Dios me ha querido enriquecer con una casa, Dios me ha querido enriquecer con un vehículo, Dios me ha querido enriquecer con un trabajo, con un sueldo, con un negocio, con una habilidad. Dios ha querido enriquecerme así. Y yo no soy dueño, yo simplemente soy un simple administrador de los recursos y de la gracia que Dios ha derramado de manera abundante en mi vida. Y yo sé, hermanos, que si pregunto, ¿y aquí quién es rico? Bueno, no necesito preguntar porque ya sé que aquí no hay ricos en la iglesia. Bueno, materialmente, porque espiritualmente, tenemos harto que presumir, ¿verdad? Sí, va, creo que sí. Bueno, alguien pudiera pensar, soy pobre. Pero no, hermanos, somos ricos. Estoy hablando de lo material, ¿eh? Somos ricos. A lo mejor usted tiene una casita chiquita allá en la colonia. Usted es rico, hermano. Porque Dios en su gracia lo ha querido enriquecer de esa manera. Gracias al Señor. Dios tiene medidas distintas para todos. Entonces, teniendo esto tan simple, pero a la vez te hace cambiar tu sentido. Lo vemos en algo tan simple como lo es ahora los dichosos aparatejos estos, ¿verdad? Y digo aparatejos, lo digo con desprecio porque nos hemos esclavizado. Y no podemos casi vivir sin el celular. No podemos vivir casi sin conectarnos a una red Wi-Fi, ¿no? Cuando no hay datos. Sentimos que la vida misma se nos escapa. Y decimos, mi celular. Si Dios nos da un aparato de estos, si tenemos algo de esto, es gracias al Señor. Decimos, Señor, gracias. Que cumpla los propósitos para los cuales me lo diste. Pero no soy el dueño.
soy el administrador. Hoy que usted llegue a su casa, no sé si de aquí va a ir usted a su casa, pero a la hora que llegue, y cuando usted esté frente a su casa, dígale: Señor, gracias por la manera como has querido enriquecerme. Pero también dígale al Señor: Señor, ayúdame a saber ser un mejor administrador. Mucha gente dice, se llena la boca diciendo: es que yo tengo esto porque a mí me ha costado, porque yo he trabajado, porque yo... ¿Y dónde está el reconocimiento al Señor? Hoy me levanté temprano a limpiarle las bujías a mi carcachita porque ya andaba así sonando bombos y trae problemas en el motor el pobre carro. Nada más me faltó abrazarlo y besarlo al carro, viejito y todo, así como lo ven, todo estartalado. Y le dije al Señor: gracias, cachita, me facilita la vida. Me muevo de un lugar a otro sin mayores dificultades. Porque sé lo que es no tener carro, sé lo que es andar en camión y todo lo que eso implica. ¿Cómo no darle gracias a Dios? ¿Significa que no quisiera un carro nuevo? No, pues no voy a ser hipócrita. Quiero uno y ya tengo escogido marca, modelo, año, color. Pero por el momento es la forma como Dios me ha querido enriquecer. Cuando Dios me enriquezca más, les voy a enseñar las llaves, ¿va? Voy a decir: aquí está. Ahora soy más rico. Bueno, esta iglesia, hermanos, dice el verso 32, y la multitud. Me detengo en estos aparentes pequeños detalles. Porque agarramos la Biblia y decimos: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón, y nos seguimos. No, otra vez hacemos una pausa. Habían pasado como 60 días desde que el Señor Jesucristo había sido crucificado. Y esta iglesia ya era aproximadamente de un número entre los 8 y 12,000 personas. Eso por sí solo no es un asunto menor. Es el resultado de la gracia de Dios manifestada en la salvación de miles de personas en tan solo 60 días. Pero hoy no voy a hablar del número. Hoy voy a hablar de lo que dice aquí, que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y una alma. Hermanos, qué difícil es ponerse de acuerdo. Aún en la familia. Cuando somos 3, 4, 5 integrantes en la familia, a veces queremos hacer uso de la democracia, ¿verdad? Viéndonos bien democráticos y haciendo sentir a cada integrante que su opinión cuenta. Y qué difícil es. En mi casa hay 1, 2, 3 mujeres y un varón. ¿Quién creen que gane? No sé por qué se ríen, ¿eh? No resulta. Y en la iglesia, que es un número más abundante, por chica que sea la iglesia, numéricamente hablando, como la nuestra, qué difícil es ponerse de acuerdo. Explique cómo una iglesia entre 8 y 12,000 personas pudieron ser de un mismo corazón y de una misma alma. Algo que también se viene manifestando, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Y yo hoy les tengo la respuesta. Y la respuesta es que solamente se puede lograr eso a través de la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y ellos, hermanos, no solamente reconocieron que eran administradores, sino permitieron que la gracia de Dios obrara en otro sentido, haciendo que toda la iglesia caminara hacia el mismo rumbo, enfocada única y exclusivamente en el Señor. En el versículo siguiente, en el verso número 33,
Y yo quiero decir algo antes de pasar al versículo 33. Hablaba de las cosas materiales y cómo los celulares, por ejemplo, y esta nueva tecnología nos ha esclavizado. Y si nosotros, hermanos, sentimos mucho apego emocional sobre las cosas materiales, pidámosle a Dios que quite de nosotros esas cosas. Porque a veces recibimos, no sé, un reloj que nos regaló mi abuelito. Dice, no, hombre, mi abuelito este reloj no se lo quitaba ni para bañar y me lo regaló a mí. Y hay un apego, más que el valor económico, es el valor. Ustedes saben lo que quise decir, ¿verdad? Estimativo. ¿Usted dijo estimativo? Sentimental, también se vale. En algún momento el abuelo fue el administrador de ese reloj, ahora soy yo. Pero solo eso, el administrador. Que no se apodere de nuestra vida, ni la casa, ni el carro, ni la cuenta bancaria, ni nada de lo demás. Ese es el punto central de esto. Porque solamente somos administradores. Y si nosotros, hermanos, es que miren, aquí hay un problema. Cuando nosotros nos sentimos dueños de las cosas, hasta en el egoísmo. Y tenemos la manera de resolver esa situación, pero yo soy el dueño. Como los niños. Cuando los niños pelean por los carritos. Bueno, creo que ya no juegan a los carritos, ¿verdad? O las niñas por las muñecas. Tampoco juegan con las muñecas. No, ahora juegan con los muñecos, ¿verdad? Bueno, entienden el ejemplo. Estoy hablando de hace 50 y más. Pero así eran. Pero sigue habiendo egoísmo. Con lo que jueguen, pero sigue habiendo egoísmo. Y a veces así nos comportamos. Que Dios nos haga sentir si nosotros tenemos esa actitud en sentirnos los dueños de todo lo que existe. Y decirle al Señor, Señor, enséñame a ser no solamente un administrador, sino un buen administrador. Versículo 33 dice, y con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre, observen otra cosa, sobre todos ellos. Dijimos que era una congregación entre 8 y 12,000 personas, hermanos en la fe. Y resulta que la gracia de Dios se derramó de manera abundante sobre todos. Y eso que Dios no tiene hijos predilectos, que Dios no tiene hijos consentidos, que Dios bendice y derrama su gracia y sus cuidados y su amor y su protección y su provisión de forma pareja. Porque a veces oramos y damos testimonio en las acciones de gracias y decimos cómo Dios ha respondido nuestra oración. Y por allá hay otro hermano así un poco falto de crecimiento espiritual y dice, pues yo llevo años orando por una petición y el Señor no me responde. Y ha habido casos donde ese hermano genuino piensa que Dios a él no lo oye. ¿Por qué piensa eso? Porque Dios no ha dicho que sí. Porque Dios no ha respondido como Él quiere que responda. Dije al principio, Dios tiene planes, Dios tiene un propósito, Dios ha hecho un diseño especial y único para la vida de cada uno de nosotros. Y además dice que los apóstoles con gran poder daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Qué oraron?
¿Qué fue exactamente lo que ellos habían pedido? Ellos pidieron. Dice en el versículo 29 del capítulo 4. Y ahora, Señor, parte de la oración dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo, con valor, hablen tu palabra. Ahora, el tema de su predicación, el Señor nos está enseñando cuál era. Era la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Por qué por qué predicaban de la resurrección del Señor Jesucristo? Porque la resurrección del Señor Jesucristo, lo he dicho en otras ocasiones, es la columna vertebral del cristianismo, por un lado. Pero lo que nos hace salvos es la resurrección del Señor Jesucristo. Dice Romanos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Cuál es el tema? La resurrección, ¿verdad? ¿Y cuál será el resultado? Serás salvo. ¿Por qué predicaban ellos de la resurrección? Para que las personas que escuchaban el mensaje alcanzaran salvación. Ahora, ¿cómo era la predicación de los apóstoles? Con gran poder. Ya vimos cómo Pedro predicó en el capítulo 2, volvió a predicar en el capítulo 3, cómo se enfrentó a las altas autoridades eclesiásticas en el capítulo 4, cómo lo hizo con gran poder. Y con 2 sermones se sumaron 8,000 personas nuevas a los pies del Señor. Con la predicación de un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero aquí eran entre 8 y 12,000 personas. Todos, absolutamente todos. La gracia de Dios se derramaba de manera abundante sobre la vida de la iglesia. Qué maravilloso, hermanos. Porque si yo permito que la gracia de Dios se derrame de manera más abundante sobre mi vida, no solamente me permitirá vivir bien. ¿Y a qué me refiero con vivir bien? Lo dije al principio, sin temores, sin tristezas, sin afanes, sin preocupaciones, sin ansiedades. ¿Por qué? Porque sé y vivo que Dios es el soberano sobre todo lo que existe. Y eso me roba tranquilidad. Me quita el hambre, me quita el sueño. Cuando no estoy descansando realmente en el Señor. No estoy diciendo que no estamos orando. Porque muchas veces estamos orando. Pero queda de manifiesto que no estamos descansando realmente en Él. Y a muchos nos pasa de diferentes formas, pero nos pasa exactamente lo mismo. Dice el verso 34, retomando el tema de cómo ellos comprendieron que Dios es el soberano sobre todo lo que existe, dice el verso 34, así que no había entre ellos ningún necesitado. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según la necesidad. Estos 2 versículos, hermanos, y Dios retoma, y a veces uno pensará, ay, el Señor otra vez está repitiendo lo mismo. Pero no, el Señor sí es un buen administrador y nos ha querido enseñar lo que ha querido enseñarnos, dejarnos como enseñanza. Porque ya tocó en el verso 33, como los hermanos, por la abundante gracia de Dios, habían aprendido que son solamente mayordomos, no dueños, vendían las cosas y ahí se quedó el asunto. Luego habla de que los apóstoles predicaban con poder la resurrección de Cristo y cómo la abundante gracia de Dios se derramaba sobre ellos. Y ahora vuelve a hablar de la venta de las propiedades. ¿Pero por qué lo cita ahora, hermanos? Porque el enfoque principal no está en el verso 34, que ya vimos y dice, qué flojera, otra vez lo mismo.
No, está en el 35. Dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía cada uno según su necesidad. ¿Saben qué nos está enseñando ese versículo que parece simplón, como que no sabe a mucho? Que la abundante gracia de Dios estaba en la vida de los apóstoles presente. Porque cuando se maneja dinero, hermanos, no va a faltar alguien que sienta desconfianza sobre la correcta administración de los recursos. Y estoy hablando de la iglesia. Y a veces se puede entregar cuenta peso por peso y a alguien le puede parecer mal que tú entregues cuenta peso por peso. Le parece sospechoso. El pastor algo se trae, se me hace que le metió mano a ese dinero. ¿Por qué tan escrupulosamente entregó? Y está la otra posibilidad. Cuando por la razón que sea, el pastor no entregó cuentas. No entregó cuentas. Y ya vieron, está estrenando zapatos. Llegó con corbata nueva. Y su esposa, mírala, hasta se alació el cabello. ¿Y eso vale? Compran, me da risa, hay un pastor que no voy a decir el nombre, pero sus feligreses, sus ovejitas, están muy incómodas porque el pastor compra en Sam's. ¿Cómo es posible que el pastor compre en Sam's y nosotros compramos en Chedraui? Digo, me lo confiaron a mí. El pastor es mi amigo. Digo, hermana, por favor, déjese de niñerías. Porque entre más viejo me estoy poniendo, más atrevido me estoy volviendo. Le dije, hermana, déjese de niñerías. Cómprese su membresía de Sam's y aproveche las ofertas. Le conviene más. Dije entre mí, si supieran que a veces compro en Costco algunas cosas, pues le da el infarto a esa pobre hermana. Hermanos, ¿yo qué culpa tengo? O más bien aquel pastor, ¿qué culpa tiene de que no sepa comprar bien la hermana? Es broma. Pero aquí dice, hermanos, que de todo lo vendido venían y lo ponían a los pies de los apóstoles. El siguiente versículo no dice si rendían cuentas o no. Si daban cuentas peso por peso o se hacían los oxisos con las cuentas. Pero sí dice algo, hermanos. Que la abundante gracia de Dios había puesto a los apóstoles en gracia, hermanos. ¿Se dan cuenta cuántas cosas Dios va obrando de manera favorable para la salud espiritual de su iglesia por la gracia, por su gracia? Desde el aspecto individual de nuestra vida hasta el aspecto familiar de nuestras propias familias, hasta el aspecto de la salud congregacional. Qué maravillosa es la gracia de Dios, hermanos. Y deberíamos desearla más de la que hoy nosotros estamos experimentando. Esta iglesia sabía que es más bienaventurado dar que recibir. Y termino con esta reflexión, hermanos. Que salga de aquí y que el día de mañana busque a una inmobiliaria y ponga en venta su casa. No estoy diciendo eso. Tampoco estoy diciendo que ponga en venta su carro, porque van a decir, ¿y por qué no vende el hermano su casa? Bueno, para empezar, porque todavía no es mía. En segundo lugar, van a decir, bueno, ¿y por qué no vende su carro? Por eso no estoy diciendo que vendan su casa ni su carro. No es la razón. Lo único que quiero mostrar es cómo la gracia de Dios
puede llegar a abundar aún más en nuestra vida. Porque podemos hablar de casas y de carros y de muchas cosas más. Pero si la gracia de Dios empieza a abundar en nosotros, hermanos, inclusive cuando ofrendamos, en la ofrenda regular de cada culto, seremos más generosos. Pero además, lo más importante, habrá gozo en nuestros corazones por el privilegio de poder participar en el sostenimiento de la obra. Ahora, dice la Biblia, no lo digo yo, porque van a decir, ya sé a dónde va este mensaje. Que ofrenden más. Ustedes saben que yo nunca ando de periche. No, yo soy de esos pastores que públicamente dicen, hermana, no ha diezmado. Y me hace falta su diezmo. Cuando estoy en esos lugares me horrorizo, de verdad, hermano, me espanto. Digo, ¿qué capaz voy a estar haciendo yo eso? Como si alguien diezma o no diezma fuera mi asunto. No es mi problema. ¿De quién es el problema? Ya usted, su asunto no es mío. Si desconfía, no es mi asunto, es su problema, no el mío. Ahora, ¿de cuántas cosas nos estaremos perdiendo? Porque la Biblia dice que más bienaventurado es, ¿qué cosa, hermanos? Ayúdenme porque ya ven que se me olvidan las cosas. Es más bienaventurado dar que recibir. ¿Ustedes creen eso? Pues empiécenle. Yo recibo y ustedes me dan. No, miren, cuando uno recibe una ofrenda, le llamamos ofrenda de amor. Uno dice, Señor, gracias por esta provisión que me has hecho. El que recibe está siendo bendecido, muy bendecido. Pero la Biblia dice, yo le creo, que es de mayor bienaventuranza el que da. El que da. Y otro pasaje, de memoria nada más. El otro pasaje dice que recibimos, ¿de qué? Ese. Dije, ¿qué estás haciendo? No se van a acordar ni de qué pasaje estás hablando, pero qué bueno. Dice que recibimos de gracia, que si recibimos de gracia, ¿cómo debemos dar, hermanos? De gracia. Todo lo que nosotros recibimos es de gracia. Aún en la quincena, cuando usted va al cajero a cobrar o la catorcena, o según, es de gracia. Dice la hermana, yo no recibo nada. Pues hay que hablar con su esposa, ¿no es cierto? Todo es de gracia. Y Dios quiere que entendamos que Él es el soberano. Y no solamente que entendamos, que lo comprendamos, que lo experimentemos, y nuestra vida será mejor. Y podremos nosotros descansar seguros en su soberanía, y al descansar seguros en su soberanía, el Señor derramará aún más abundante gracia sobre nuestra vida. Viviremos sin preocupaciones, sin ansiedades. La hermana Amelia citaba un pasaje de Mateo. ¿Por qué me voy a afanar por el día de mañana? Es algo tan simple, tan elemental, tan básico. Y es porque no sé si voy a vivir el día de mañana. Y si Dios, en su infinita gracia, me permite, me regala un día más de vida, Él, con su infinito poder y amor, volverá a obrar en mi favor. ¿Porque lo merezco? No. Porque Dios siempre da.
Da y da. Con todo mi corazón, hermanos, luchemos, esforcémonos por depender más de Dios. Y no digo esto porque la invitación sea de aquí para allá. No, empieza desde acá atrás. Nos incluye a todos nuestros hermanos que siguen la transmisión, también a ellos. Y ojalá que no solamente recordemos que esa casa, que las Escrituras dicen mi nombre, pues es de Dios, sino que también siempre tengamos presente que nada va a ocurrirnos si Dios no lo permite, si Dios no es su voluntad. Llevamos años, hermanos, orando para que Dios haga de esta iglesia, ¿qué cosa? Ahí está la oportunidad. Dejemos de vernos a nosotros. Dejemos de ver nuestras limitaciones. Dejemos de ver las circunstancias. Veamos a Dios. Hay un viejo canto. Si me hubiera acordado antes, hasta lo hubiera traído la letra y habíamos cantado, le había pedido al hermano Josué que le ensayara la guitarra. Pero hay un viejo canto que dice que no hay... Bueno, el canto dice que no hay un problema que sea más grande que Dios. Un día se la oí cantar a mis hermanas. No, precioso. Canten el próximo domingo, ¿no? Las estoy comprometiendo por la televisión. Por ahí debe andar ahí le rasca el hermano Josué. Ya lo estoy comprometiendo también, hermano Josué. Y si no es de aquí 8 días, pues dentro de 15 días, pero canten ese canto, hermanas, de verdad, es muy hermoso ese canto. Se olvidó el nombre, pero bueno. No hay un problema. Tiene los acordes, hermano. Bueno, no comas hoy, empiezas a darle de una vez. Bueno, perfecto. Ahí pónganse de acuerdo con el hermano. Y es cierto, hermanos, no hay un problema que sea más grande que Dios. No hay un problema que Dios no resuelva. ¿Y qué más dice la siguiente línea? Ya las forcé. Bueno. Vamos a ponernos en pie, hermanos. No hay montañas que Dios no pueda mover. Wow, bueno. Les pregunto algo, hermanos. ¿Ha valido la pena venir hoy a la casa del Señor? Luchemos, hermanos, por ser mejores hijos de Dios. Ustedes me conocen, no me gusta jugar con con el emocional. No me gusta. Pero sí les quiero dejar esa tarea. Si algo no lo recuerdan, ahí está el Facebook. Véanlo 20,000 veces el video, me volveré más popular. Me siguen como 20 personas. Y eso es mucho. Pero que quede bien claro el concepto, que quede bien claro el principio que Dios quiere que penetre en todo nuestro ser. A ver, hermano Josué. Escuchen, ¿no? ¿Estás desde el principio? ¿Versión Ruth Ríos? No. Pilar y Mónica. Y dentro de 8 o 15 días, versión Hermanas Castañeda. Escuchen.
Padre eterno que moras en los cielos, te damos muchísimas gracias, Señor, en esta tarde. Tú siempre tienes algo para seguir bendiciendo nuestras vidas, Señor, para seguir derramando tu gracia. Tú siempre tienes un alimento fresco y sano para fortalecer nuestros espíritus, Señor. Y esta mañana espero que este sentir que en mi corazón contagie los corazones de mis hermanos, Señor. Y me queda muy claro que tú amas a esta iglesia, porque siempre te mantienes ocupado, velando por nuestro bienestar espiritual. Nuestra petición ha sido puesta en tus manos de unos años a la fecha, Señor. Y quizás el problema o la limitación no está en ti. Bueno, no quizás, no está en ti. Pero sí que ha quedado, o hemos quedado a deber nosotros en la falta de la disponibilidad para que tú sigas transformando nuestras vidas, Señor. Y aquí está tu iglesia en tus manos, Señor. Tú eres el dueño de ella. Cristo es la cabeza de esta iglesia. Ninguno de nosotros se siente dueño de nada. Solo somos siervos tuyos tratando de administrar tu iglesia. Perdona, Señor, lo declaramos, lo confesamos como un pecado por aquellos momentos cuando dejamos de confiar en ti, cuando apartamos nuestra mirada de ti. Tu iglesia ha sido azotada de muchas y diversas maneras. Hoy entiendo que es tu gracia la que nos mantiene en pie. Hoy cuando volteo a ver la lista de mis hermanos enfermos y situaciones realmente tristes, Señor, nos parte el corazón. Yo sé que esos hermanos pueden seguir adelante gracias a tu abundante gracia. Y no tenemos más, Señor, que honrarte, glorificarte y agradecerte con todo nuestro corazón a través de estas simples palabras, Señor, por todas las cosas que has venido haciendo en nuestra vida. Y yo sé, Padre, que aún de las cosas no gratas, aún de las cosas malas, tú sacas cosas buenas para la vida de tus hijos. ¿Quién más que tú, Señor, que conoces cada aflicción, cada dolor, cada tristeza, cada ansiedad, cada temor? Momentos en los cuales caemos en la desesperación. Aquí están, Señor, nuestras vidas en tus manos de manera voluntaria. Nos entregamos en tus manos para que tú sigas haciendo conforme a tu voluntad, Señor. Gracias por la vida de todos los que hoy han estado presentes y oramos por la vida de los que no han podido estar. Oramos por nuestros hermanos que se mantienen en el confinamiento. Tú sabes cuánto deseamos que estén nuevamente con nosotros. Oramos por ellos, Señor. Oramos por las familias, los matrimonios, oramos por la salvación. Oramos, Señor, para que hagas conforme a tu voluntad. Despídenos en paz, llévanos con bien, pero no solamente con bien,
bien, llévanos con gozo. Nos estamos despidiendo de tu casa, pero afortunadamente no de tu presencia, Señor. Y gracias nuevamente por tan rica y abundante bendición que has preparado para nosotros el día de hoy. Todo esto, Señor, te lo estamos agradeciendo, suplicando en el poderoso nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, al cual sea la honra, la gloria, desde ahora y para siempre. Y todos decimos amén. Hermanos, hemos concluido. Que el Señor nos siga bendiciendo.